Bien, los niños entonces se pueden ir pasando a las clases. Y sí, no lo hemos dicho, pero muchas felicidades a las mamitas que están acompañándonos en esta mañana. Bien, abrimos nuestras Biblias ahí en Marcos capítulo 8. Hay bastantes cosas para hablar en esta mañana, en donde se va a hablar de un pasaje que curiosamente es como un déjà vu. Ya lo escuchamos. Ya se van a dar cuenta por qué. En Marcos capítulo 8, recordemos de que Marcos, discípulo de Pedro, ahí, ¿verdad?, fue uno de los que, como ya se ha mencionado anteriormente, estuvo al inicio de uno de los viajes, o el primer viaje misionero, pero por diferentes razones personales y que no son en este caso muy comunicadas, Marcos decide en este caso abandonar ese viaje misionero. Y después eso le costó de que entre Pablo y Bernabé hubo una discusión ahí, ¿verdad?, o una diferencia para el segundo viaje misionero. Y entonces ahí él decide, en este caso Bernabé, tomar a Marcos, y Pablo se va con Silas, ¿verdad? Entonces se dividen en ese viaje misionero, pero es muy interesante porque después el mismo Pablo es como aquel que va viendo el cambio o la transformación que a través de el Espíritu en Marcos pudo ir dándose, y de una forma bastante oportuna reconoce de cómo Dios trabajó en la vida de Marcos, ¿no? Y de ahí se ve tanto la transformación de que es uno de los que Dios utiliza para escribir un evangelio. Y eso es algo hermoso, poder ver la transformación en la vida de las personas. Que no es como comienzan, sino como van terminando en sus vidas y cómo Dios va haciendo la obra en ellos, en nosotros, y de forma en la cual ustedes puedan llegar a decir, bueno, no conocí el inicio de Michael, pero sí puedo dar testimonio tal vez de la vida de Michael en el presente o en el futuro. Y oro al Señor para que sea buenas palabras en cuanto a eso. No por satisfacción personal, sino para la gloria del Señor. Entendemos de que siempre de esa forma. Y en ese sentido, Marcos no es la excepción de cómo pudo estar escribiendo uno de los evangelios y tuvo el privilegio de poder poner en perspectiva, en una de las ópticas a vista personal de Marcos, la vida de Jesucristo. Y de hecho, quiero hablar en cuanto a eso. Vamos a decirlo de esta forma: si yo me coloco de ese lado de acá, lo voy a ver a ustedes de una forma. Igual me escuchan. Me pongo de este lado, me escuchen, ¿no? Y yo los puedo ver de una forma. Si yo me coloco de este otro lado, lo sigo viendo, pero dentro de una perspectiva distinta. Cuando yo me pongo acá, tengo otra perspectiva. ¿Sigo viendo a las mismas personas? Sí. A ustedes los sigo viendo en las tres posiciones. Pero algo muy interesante, voy a tener una óptica distinta dentro de lo que yo estoy viendo. ¿Por qué menciono eso? Porque tanto Mateo como Marcos y Lucas pudieron ver la misma historia de Jesucristo. Fueron los detalles de la vida de Jesucristo dentro de su misma perspectiva. Por eso vemos algunas diferencias hablando de las mismas historias: milagros, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Son diferentes perspectivas. Y por eso entonces, cuando les digo de que vamos a estar viendo un déjà vu, es porque el pastor mismo ya habló en cuanto a este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo. Ahora nosotros nos vamos a estar enfocando en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 hasta el capítulo 9, versículo 1. Porque de hecho eso es algo muy interesante. En el Evangelio de Mateo vemos el mismo versículo del capítulo 9 de Marcos, versículo 1, pero en un solo capítulo, capítulo 16. Nosotros, o en este caso Marcos, nos lleva a nosotros en un recorrido en donde tiene que, y la división pues, obviamente hecha por hombres, capítulo 9, versículo 1, está dentro de esa misma historia.
Entonces voy anticipando en cuanto a eso, y cualquier similitud de lo que ya, o lo que vamos a estar viendo, lo que vas a escuchar, no es coincidencia. Acá no es coincidencia. Acá es ver al Señor de que quiere hablar a nuestros corazones y enfocarnos a que podamos tener una perspectiva más amplia y correcta de cómo Dios quiere tratar con nuestro corazón. Entonces, en medio de eso, podemos ir a ese capítulo, y el contexto, ya lo vimos la semana pasada, cuando entonces Jesucristo llega y sana a un ciego. ¿Ok? Y en medio de todo eso, comienza entonces el versículo 27, y leo el 26 solamente para que se recuerden un poco. Dice el 26, y lo envió a su casa, diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Ok? Había sacado al ciego, lo sanó afuera de la aldea, y no le permitió entrar de vuelta. Le dijo simplemente, vete a tu casa, pero no entres a la aldea ni le digas lo que... Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y también le dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, venido con poder. Ya conocemos la historia entonces, y vamos viendo, y tú puedes decir sí, lo estudiamos anteriormente. Ya el mismo pastor nos había hablado a nosotros de este pasaje y de cómo esta identidad en nuestra vida tiene que ser de constante renuncia. De poder entonces nosotros tener un corazón dentro de la perspectiva de lo que representa a Cristo en nosotros, para poder entonces así nosotros negarnos y no avergonzarnos en una vida que tenemos en Cristo. Como dije, Marcos, discípulo de Pedro, presenta a Jesucristo como siervo de Dios, escrito dentro de una perspectiva hacia los romanos. Y ahora continuamos con este pasaje, incluyendo el capítulo 9, versículo 1. Habíamos hablado entonces de cómo esa sanación fue de una forma privada, no fue ni siquiera vista por muchos, y sabemos de que era necesario de que Jesucristo hiciera eso, pero dentro del, y vamos a hablar de una palabra interesante, kairos de Dios, ¿sabes? Cuando hablamos de cronos hablamos del tiempo, ¿cierto? Pero el kairos nos viene hablando también de un tiempo, pero de una forma específica, en un plan de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Una obra que, como dice en Filipenses, comenzó en nosotros por medio del Evangelio y se extiende hasta ¿qué? Hasta su venida. Y Él quiere cumplir algo específico en nosotros. De antemano les digo, hermanos, Dios, Jesucristo, a través del Espíritu, que entró a nuestra vida, quiere provocar algo en nuestro corazón que se llama transformación. Hacernos semejantes a Cristo, llevarnos a la semejanza y similitud de la misma obra de Jesucristo acá en la tierra. Ese es el rol por el cual estamos acá. Poder entonces nosotros comenzar a vivir las excelencias de Cristo. Ahora, como bien dijo el pastor, Jesucristo había comenzado una obra en un momento en Decápolis y fue subiendo su ministerio, pasando por, en este caso, Betsaida, que ahí fue la sanación del ciego, y hoy nos centramos en Cesarea de Filipos. Estamos hablando que entre Betsaida y Cesarea son 40 kilómetros más al norte. Fue subiendo su ministerio
Y no hablo en sí en aumentar su ministerio, sino directamente algo geográfico donde fue subiendo, ¿ok?, hasta estar cerca del monte Hermón. Que ese sería ya como las casi afueras o los límites al norte del pueblo de Israel. De hecho, cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba muchas veces desde Dan hasta Bethsaida, Berseba, ¿ok?, desde Dan hasta Berseba, vamos viendo que son los límites en este caso donde se van marcando puntualmente cuál era el pueblo de Israel de norte a sur. Y entonces aquí estamos hablando de que estamos tocando la parte más al norte del pueblo de Israel. Interesante eso, ¿por qué? Porque de hecho la próxima semana se va a estar viendo, ok, no quiero spoilearles nada, pero se va a estar viendo en cuanto a la transfiguración. Y eso se fue en un monte. Entonces ya sabemos cuál monte es parte de lo que va a ser narrado la próxima semana, el monte de Hermón. En medio de todo eso, vamos a ir viendo diferentes principios de cómo Dios va a narrarnos a nosotros una perspectiva de cómo esa transformación que está en nuestra vida tiene que fluir y darse de una forma tan necesaria en nuestra vida. Nos está pidiendo lo contrario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en medio de ser impetuosos, desesperados, inexpertos, necios, caprichosos, cuántas cosas más vamos mostrando en nuestra humanidad y naturaleza caída, cuando Dios tiene un mejor plan, pero cuando ya está por revelar su plan, es cuando nosotros lo arruinamos. Qué fuerte. Tal vez estás a las puertas de poder Dios decirte a tu vida, ahora sí. Y en medio de nuestra desesperanza, en medio de nuestra necedad, claudicamos en medio de perseverar. Y Dios dijo, estás a la vuelta, estás a la esquina de lograrlo, estás a la esquina de poder ver a Dios obrar en tu vida. Pero por medio de nuestra necedad, de nuestras malas decisiones, de no ser pacientes para con Dios, pacientes para con la obra, pacientes para con los hermanos, pacientes para con la iglesia, pacientes para con la familia, vamos claudicando en medio de su voluntad. Porque no comprendemos todo. Porque la obra de Dios es inescrutable. No se logra sondear ni investigar. Solo se tiene que ejecutar. Y en medio de todo eso, nuestra necedad nos hace a nosotros claudicar. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido delante del Señor Todopoderoso? Porque a la vuelta de la esquina, cuando ya Dios iba a decir que sí, claudicamos en nuestra vida. ¿De cuántas cosas? Una identidad reservada. Versículo 31 al 33. Vamos a ver otro concepto, otro principio interesante que se está manifestando acá. Y comenzó a enseñarles, y escuchen bien esta frase, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabes? Dice acá, comenzó a enseñarles que era necesario. Cuando veo esta palabra, puedo identificar que hubo una intervención imperiosa. Le era necesario. No había otra opción. No había otro camino. Era este el camino. Y yo me pongo en el lado de Pedro y digo, no puedo juzgarle tanto porque cuántas cosas yo he dicho y suena tan piadoso mi argumento, suena tan bíblico mi argumento, y son cosas en las cuales tal vez Dios nunca ha pedido de mi vida. Y es como, lo que tú estás diciendo me estorba, lo que tú estás pidiendo no ayuda, lo que tú estás sugiriendo que suena tan piadoso no es mi voluntad. Lo que sí me es necesario
es esto otro. Y entonces, así como anteriormente, los mismos discípulos se quedaron con un gran signo de pregunta y dijeron, ¿cómo? ¿No es acaso necesario decir que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente a todos? Llega un momento en donde también, después de una gran victoria, cuando Pedro llegó y le fue revelado a través de Dios de que él era el Cristo, ahora se pone en otro lugar, en otro momento, diciendo una gran necedad. Dios nunca tal acontezca. ¿Cómo de que tienes que padecer? ¿Cómo que tienes que morir? ¿Y qué es eso de que tienes que resucitar? No sé si lo dijo, pero son palabras mías. ¿Sabes? Cuando nosotros pretendemos entender qué es lo necesario en nuestra vida y cuál es la voluntad de Dios, y vemos de que Dios dice no, empezamos ascendentemente a hacer otras cosas que Dios nunca nos pidió. Comenzamos con algo pequeño y como una gran bola de nieve vamos aumentando cada vez más necedad en nuestro corazón, de tal forma que vamos haciendo cosas que Dios nunca nos pide. De hecho, hay cosas hasta que le ponemos tono bíblico. Es que la palabra de Dios dice esto. Es que Dios me manda esto. Y pues como que no leemos bien lo que la palabra de Dios nos dice. Y empezamos a hacer de nuestra vida una teología, pensando que estamos diciendo cosas bíblicas cuando Dios nunca lo dijo. Vamos a ver varios ejemplos de eso. Lo que nosotros llamamos muchas veces lógico, Dios lo puede llamar locura. Lo que nosotros podemos llamar planes, Dios los puede llamar futuros fracasos. Lo que nosotros le llamamos inteligencia, Dios le puede llamar falta de discernimiento espiritual. Y qué cuidado, le era necesario sufrir, morir y resucitar. Lo dijo claritamente, no hubo ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Nosotros no entendemos de que le era necesario. Tenía, y como dije anteriormente, no había otra opción. Hermanos, ¿cuántas cosas de nuestra vida terminan siendo tan largas porque hacemos cosas y aumentamos el tiempo de lo que Dios ya quería en nosotros hace tiempos? Me pongo en eso. ¿Cuántas cosas en el plan de Dios no se han ejecutado en mi vida porque soy yo el que no entiendo de que era necesario llegar y padecer cosas, vivir cosas, tomar decisiones en qué situaciones y alargo el proceso de lo que Dios quiere en mi vida? Y cada uno de los que estamos acá puede tener su testimonio de fracasos, de nuestra lógica, nuestra manera, y no es necesario. Pero lo que sí es necesario, lo obviamos, lo pasamos por arriba, o estorbamos a eso, tal como Pedro en su famosa frase, Dios nunca te la contesta, que no pase eso contigo. Y Dios de una forma directa le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Fuerte, ¿no? ¿Te gustaría que Dios te dijera algo así? No, ¿verdad? Pero nos lo dice de una u otra forma, tal vez un poquito más suave. Pero a Pedro era necesario decírselo de esa forma. Ahora, creo que solo Jesucristo pudo llegar y externarle esas palabras así. Que no se nos ocurre a nosotros llegar y decirle a otro hermano, quítate delante de mí, Satanás. ¿No? Qué fuerte. Pero él era necesario. Y vuelvo al mismo concepto de ese caído de Dios. Un plan perfecto que le era necesario ahora tener que manifestar de que en su momento dado va a sufrir, a morir y resucitar, porque él era necesario. Hay frases que nosotros le ponemos ese tinte espiritual que está dentro de lo que los hombres pueden llegar a decir en la iglesia misma. Por ejemplo, escuchamos de Dios muchas veces que nos dice no pongas la mira en las cosas de Dios, ponemos las cosas, o nuestra mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Pero nosotros cambiamos el enfoque. Esto incluye a hombres dentro de la misma iglesia.
haciendo lo que Dios nunca nos ha pedido. Ahora, ¿cuáles son esas frases, por ejemplo? Voy a varias, y tal vez ya me has escuchado en cuanto a eso. Parte de nuestra teología, hacemos de esto una teología, es échele ganas, póngale, y verás a Dios actuar. Yo te pregunto, ¿en dónde en la Biblia vas a encontrar una frase en donde dice que tú tienes que poner tu esfuerzo para hacer que las cosas funcionen? Ojo con lo que voy a decir. ¿Cuál sería el concepto realmente correcto? ¿Acaso no me tengo que esforzar? Cuando nos dice ahí en Timoteo, por ejemplo, esfuérzate, ¿dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Nunca nada de lo que hagas va a ser en tu mente, en tus fuerzas, en tus ganas, a tu forma. Distinto es cuando yo digo, ríndase a Cristo y verás a Dios actuar. Cuando yo me rindo, no lo hago a mi manera. Estorbo cuando yo lo hago a mi forma. Es como Dios diciéndome, apártate de mí, Michael. Quítate. No es a tu forma. No le eches ganas porque no es a tu manera. Pero suena muy piadoso, ¿no? Llega un hermano y le eche ganas, hermano. Y eso incluye hacerlo a mi manera. Incluye hacerlo a mi forma. Cuidado. Porque puedes estar estorbando la obra de Dios. Una más. Escuchen esta. Si no te curas, alguien que esté enfermo, seguramente no has orado lo suficiente o no has tenido una fe genuina. Cuidado. Porque Jesucristo mismo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que hay de aquellas personas que tal vez Dios quiere que sigan enfermas. Ojo. ¿Oramos por sanidad en las personas? Sí. ¿Clamamos de una forma genuina? Sí. Pero cuidado con el hecho de estar siendo como un amigo de Job, donde dice, seguramente tienes algo en tu corazón que no has confesado. ¿Y si es la voluntad de Dios? Si Dios quiere que pases por eso, si es el plan, el kairos de Dios perfecto para hacer una obra completa en tu vida, entonces entendemos de que tenemos un Dios de sanidad, sí, pero a su forma, a su tiempo, a su manera. ¿Se dan cuenta de que todo tiene que ver con forma, tiempo y manera de Dios? Y en este pasaje lo vamos viendo una y otra vez. Dios externando de que Él quiere que nosotros digamos cosas espirituales, sí, pero investigue antes de emitirlo si realmente es la forma, manera y lo que Dios ya dijo en su palabra. Ojo con esta. Tenemos que estar en todo para que Dios vea nuestra perseverancia y nuestra actitud. No somos Superman, hermanos. No somos la superchica y la Superman. Donde tenemos que llegar y hacer todas las cosas en el reino de Dios. Y entonces vemos a personas que están ahí frustradas, atareadas, sobrecargadas, porque están en esto, y se meten acá, se meten allá. Cuando en la iglesia sí decimos, Dios, ¿tú quieres que estemos en la obra? ¿Tú quieres que participemos? Sí. Pero hermano, vuelvo a lo mismo. Es en la forma, tiempo y manera o recurso de Dios. En una iglesia en donde tenemos que ser ministerios, amén. Hermano, involúcrate. Ponte a disposición. Pero no se trata de que hay que estar haciendo todo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo hace? ¿Lo has escuchado? Cuidado. Es muy sutil, pero entendemos de que Dios quiere hacer la obra a su forma. Entonces ya vimos una identidad reservada, una intervención imperiosa, y vamos a una tercera, y esta es bastante interesante, versículo 34 hasta el final. Después de la reprensión que le hizo a Pedro, le dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame,
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y aquí vamos a un involucramiento salvador. ¿Sabe que cuando nosotros nos negamos a nosotros, imploramos por salvación? Parece contradictorio, pero sabemos que es una constante negación a nuestra humanidad para vivir por fe, con una mirada celestial. Negarnos a nosotros mismos. Le voy a hablar en este sentido. Cuando Dios dice de que la salvación es por fe, que el justo por la fe vivirá, nos habla a nosotros de sinónimos en medio de ¿qué? De un concepto de salvación. Jesucristo llegó a nuestra vida de una forma específica, en un momento específico, en un momento puntual. La salvación llegó a nuestra vida. Y este pasaje es la manifestación de ese evangelio. El poder entender de que llegó en un momento específico. Jesucristo es nuestro Salvador. Y lo externamos de esa forma. Llegó a nuestra vida. Michael, sí, tomó decisión por Cristo en mayo de 1993. ¿Cuándo? Dicen, algunos de los jóvenes dicen, ¿cuándo? Ni siquiera había nacido. Sí. Mayo de 1993. Comenzó la obra del Espíritu Santo entrando a mi vida y dándome salvación. Un momento específico. Pero acá estamos hablando, o Jesucristo externa, que el Evangelio de una forma práctica se vive constantemente. Y lo que tomaste de decisión en un momento por Jesucristo y el Espíritu tocó tu corazón y te dio vida eterna, ahora externa, se vive, se manifiesta, lo encarnas en tu vida y lo ejercitas en la fe. Constante, un pasaje que va desarrollando de una forma ascendente esta postura. Niéguese a sí mismo. Me hace recordar las mismas palabras de Juan Bautista ahí en Juan capítulo 2, cuando nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Una negación en nuestra vida, porque Jesucristo comenzó una obra en nosotros, nos dio salvación. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Está Pedro ahí hablando y diciéndole: Dios, nunca tal acontezca. Jesucristo le hace aparte y le dice: no, Pedro, no es a tu forma, apártate, me estorbas. De hecho, y empieza lo toma como un recurso: niégate a ti mismo. Así como yo tengo que llegar y negarme en este momento, porque es necesario morir por ustedes. Hacer esta obra me es necesaria. Jesucristo nos dice a nosotros: si quieres ganar, tienes que perder. Si quieres realmente tener lo que es salvación, tienes que rendirte y entregarme. Si quieres ganar, tienes que perder. Niégate a ti mismo. Y así podemos nosotros entonces ganar. Vuelvo a lo mismo en las palabras de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, y nos dice en adelante: me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y cuándo dijo eso? Cuando no había frutos, no estaba lleno las vides, cuando no tenía recursos en su ganado, cuando había perdido todo. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Perder para ganar. Niégate a ti mismo. Tome su cruz y sígame. El tomar la cruz de Cristo, o la cruz en nuestra vida, nos va a hablar de pruebas, dificultades. El hecho de poder nosotros quitar nuestra vida, dice, y presentarla ante Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional.
rendirnos es una vida de sacrificio. Tome su cruz. Y acto consecuente, sígame. Ahora, una salvación que no está exento de problemas, pruebas. Por el contrario, son las mismas que nos fortalecen, nos moldean, nos ejercitan, nos llevan al carácter de Cristo, nos acercan en nuestras oraciones para que sean contestadas tal y como Él quiere contestarlas. Porque tú puedes llegar y decir, Michael, no tienes ni idea de cuántas veces yo oro al Señor. Y yo pregunto entonces, ¿cómo son tus oraciones? ¿Estás pidiendo acorde a la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabes que estás pidiendo acorde a la voluntad de Dios? Porque vas viendo de que cada vez en la transformación de lo que Cristo comenzó en nosotros, se va acercando cada vez más a su voluntad. Y por consiguiente, mis oraciones, voy a ver de qué van siendo contestadas. Pedro fue una de las personas que metió la pata una y otra vez. Pero vean, por ejemplo, en la misma epístola, carta de Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver a lo largo de todo este capítulo, desde esta epístola, cómo las pruebas son necesarias para fortalecer, moldear y ejercitar nuestro carácter como el de Cristo. Capítulo 1, versículo 6, nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué pues? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pruebas, obstáculos, dificultades. Capítulo 3, versículo 14. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís en bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Capítulo 4, versículo 12. Se dan cuenta de cómo Pedro en todos los capítulos de una u otra forma va manifestando que las pruebas, los obstáculos, todo lo que se pueda llegar a vivir, le es necesario y hay que hacerlo. Pruebas nos moldean. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Capítulo 5, versículo 10, y con esto termino esta serie. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Podemos seguir buscando pasajes? Sí. Pero por factor tiempo, no se puede. Qué hermoso, y digo hermoso porque Pedro le llama hermoso. Bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué mérito tiene llegar y sufrir haciendo el mal? Ninguno. Mejor sufrir haciendo el bien. Es un momento de llegar y darte cuenta de que Dios te está diciendo: para poder ganar tienes que perder, para poder tener tienes que llegar y ceder, para poder entonces ver la obra en tu vida tienes que entregar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Pero los mismos
discípulos tuvieron que experimentar. El hecho de que había muchos que se podían llegar a avergonzar de Jesucristo. ¿Cuánto más el mundo cuando llega y niega lo que Dios hizo? Niega la obra de Dios. Por eso dice el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y tenemos la obligación, imperiosa intervención, de hablarle al mundo de que no se puede uno avergonzar de Jesucristo. Por el contrario, tiene que ceder para ganar, porque eso es el Evangelio. Y entonces nos habla a nosotros de poder extendernos en ceder, entregar, dar al mundo. No te reserves nada. Entrega todo a Cristo. ¿Sabes de que eso es un sacrificio vivo? Santo, agradable. ¿A quién? ¿Al mundo? No, a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que entregar a Dios? ¿Cuántas cosas seguimos luchando y batallando en nuestro corazón? Y diciendo, es que esto es mejor. ¿En serio? Cuando ya ves el versículo 1 del capítulo 9, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Tal como J. Vernon McGee dijo, es muy claro que nuestro Señor dio aquí una referencia definida de su transfiguración, pero nos aclara en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, no lo busco, no lo vamos a buscar, pero sí habla en cuanto a el hecho de que él mismo vio y contempló el reino venido acá en la tierra, hablando y haciendo la alusión a ¿qué? A todo lo que en el capítulo 9 se va a desarrollar con la transfiguración. El privilegio de que tanto Pedro como otros dos discípulos pudieron ver el reino llegado acá a la tierra a través de la transfiguración simplemente es una manifestación de la humanidad de Cristo a través de lo que iba a hacer después en su reino. Fueron testigos presenciales del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, precisamente a través de su transfiguración. Pero sin duda alguna, y viendo de que Dios nos llama a tener una fe de entrega, de poder ver el cincel de Dios en nuestra vida, de que vamos a su carácter, que nos va diciendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es un momento para poder decirle, Dios, moldea tu carácter en mí, tu persona en mí, hazme más semejante a Jesucristo. ¿Va a doler? Sí. Pero tal como dijo Jimmy Elliot, no es tonta la persona que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Te lo repito, no es tonto el que da lo que no puede guardar. Tu vida no es de Dios. ¿La puede retener? Ya vamos viendo que nuestra salud va en descenso. No la podemos retener. Para ganar lo que no puedo perder. ¿Qué es eterno? Nuestra alma. La salvación. La vida eterna. Lo que ya tenemos. Para ganar lo que no puedo perder. Eliot, en este caso George Eliot, dijo así: nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Hermanos, no es tarde. Dios quiere algo, persevera. Insiste, toca la puerta. No te rindas ante eso. Ríndete a Cristo. 3 cosas importantes entonces. Lo inescrutable de Dios es solo para admirarnos de su persona, no para comprenderla. Y estar seguros de que su identidad es lo que nos representa, aunque no entendamos todo. Número 2, no haga lo que Dios nunca te ha pedido. Indaga bíblicamente lo que tienes como principio. Sea realmente lo que Dios dijo y no lo que nosotros por tradición o meramente información pensamos que es la verdad. Y número 3, ¿estás comprendiendo que el Evangelio es aplicado y replicado en la persona de Cristo?
niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Eso es rendirse a su voluntad, ver que el carácter de Cristo se ha formado, y tal como en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? Respuesta, nadie. ¿Quién le instruirá? Respuesta, nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos. Señor Padre Santo, te damos gracias, porque con poder, con claridad, perseverando en tu palabra, Padre, nos dices que tenemos que rendirnos, que tenemos que perder para ganar. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es única, Padre. Y de una forma genuina podemos nosotros entregar nuestra vida. Padre, si escuchamos este mismo mensaje 2 veces, porque quieres insistir en nuestro corazón, de que tenemos que perseverar, Padre, en tu gracia, esforzarnos en tu gracia. Padre, como tú eres la nosotros los pámpanos, no nos sostenemos a nosotros mismos, tú nos sostienes. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, de que quieres que entregamos, que nos rindamos, que seas tú en nosotros. Te pido, Padre, por la iglesia, para que pueda rendirse y seguir creciendo en gracia, en conocimiento, delante de los hombres y delante de su persona. Te damos gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo.